Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este panel académico titulado Pensamiento complejo y transdisciplinariedad, una nueva mirada para comprender la realidad educativa desde nuestras investigaciones doctorales. Para mí es un gusto en el día de hoy trabajar con Víctor Hugo Agredo, Marixa Córdoba, quienes además de ser compañeros del doctorado, están adelantando importantes investigaciones en sus instituciones educativas. Les daré la palabra para que nos cuenten un poco de cuál es el título de su obra y un poco acerca de ellos. Gracias, Ángela. Un gusto estar en este espacio. Como lo mencionaste, soy Maritza Córdoba, yo soy profesora de primaria, licenciada en educación básica y con una maestría en educación. Y mi tesis doctoral, mi investigación se titula Cegueras curriculares en la cotidianidad de los docentes de básica primaria, cuyo enfoque es desde el método fenomenológico de Batman. Muchas gracias, Marixa. Víctor, cuéntanos un poco acerca del título de tu investigación. Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Víctor Hugo Agre, yo soy docente licenciado en básica primaria acá en la ciudad de Popayán, municipio del Cauca, Colombia. Actualmente me encuentro trabajando en la institución educativa José Cedillo Caro y desarrollo una investigación denominada Fundamentación Teórica para la Inclusión y el Desarrollo de Competencias Digitales en Estudiantes y Docentes de básica primaria del CAE municipio de Popayán. Muchas gracias. Y quien les habla, Ángela Viviana Muñoz Silva. Yo también vengo adelantando un trabajo de investigación titulado Sentipensar la escuela rural, sistematización de experiencias de transformación socioeducativa y resistencia comunitaria en la vereda Santa Rosa del municipio de Popayán, Cauca, Colombia. Para iniciar, después de este preámbulo, es importante decir que durante mucho tiempo la ciencia nos enseñó a comprender la realidad dividiéndola en partes. Ejemplo, en estas tres investigaciones, el currículo por un lado, la tecnología mirada desde otra perspectiva y la escuela por otro. Sin embargo, Edgar Morin nos invita a cambiar esta forma de pensar. Él afirma que la realidad no está compuesta por elementos aislados, sino por un tejido de relaciones donde interactúan personas, culturas, emociones, saberes, incertidumbres y contextos. Esa crítica al paradigma de simplificación y la propuesta de comprender la realidad como un entramado relacional constituye el núcleo del pensamiento complejo. Por ello, hoy queremos conversar alrededor de estos conceptos, conversar alrededor de esta postura investigativa y a partir de la lectura de Morin, pues surgen varias preguntas, entre ellas, ¿qué ocurre cuando dejamos de mirar la educación por partes, segregada, y comenzamos a verla como un tejido de relaciones? ¿Qué propone realmente Edgar Morin al respecto? ¿Cómo es su pensamiento puede influir en las investigaciones que venimos adelantando? Cuando hablamos de pensamiento complejo, Marixa, ¿tú crees que estamos hablando de algo muy complicado? Ángela, muy buena pregunta. Considero que cuando hablamos de algo complejo nos invita a confrontarnos un poco esa realidad científica que se nos ha impuesto desde las ciencias clásicas o desde esas ciencias complejas, ¿no? Edgar Morin, por el contrario, nos invita a asumirnos en ese papel de investigadores, comprender esos fenómenos sociales desde esas realidades que nosotros tenemos, esas realidades sociales, políticas, económicas, culturales que en últimas son un todo, ¿sí? Tal vez no sea un ejercicio fácil, pero sí nos permitirá comprender a fondo un poco más esos contextos, esas realidades en las cuales nos encontramos inmersos. En mi caso, desde lo curricular. Claro que sí, necesitamos comprender esas relaciones que entraman cada una de las problemáticas. Entonces, frente a eso, podríamos decir que Morín cambia entonces la manera de investigar. Sus planteamientos nos llevan a eso, a cambiar la manera en que cada uno investigamos. Víctor, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí porque inicialmente hay que darle validez a lo que se puede conseguir con la investigación. Tradicionalmente el investigar buscaba aislar las variables y se entendía la problemática desde un solo concepto. Y Mori nos invita a hacer todo lo contrario, ¿no? Nos invita a contextualizar, a reconocer la incertidumbre que se genera en los fenómenos, a comprender los fenómenos desde diferentes dimensiones y por eso pues el pensamiento complejo lo que nos invita, nos ayuda es a abrir ese camino a esa transdisciplinaridad pues que debemos tener presente en los contextos en los cuales tenemos inclusión.
Claro que sí, la idea de esta conversación un poco es que llevemos a las personas que tengamos la oportunidad de alcanzar a través de este video a que analicemos un poco cómo nuestras investigaciones van descubriendo el pensamiento complejo en el desarrollo de las mismas. Marixa, me gustaría que nos hables un poco de tu investigación y a la pregunta, ¿cuándo comenzó tu investigación o en qué momento descubriste que tu investigación también estaba teniendo en cuenta ese pensamiento complejo o lo tenía presente en tu proceso investigativo? Gracias. Esa pregunta es muy importante porque creo que así como lo dice Edgar Morin, creo que este es el resultado de muchas inquietudes, de muchos cuestionamientos que hemos tenido a lo largo en el ejercicio docente, ¿no? Y creo que de Edgar Morin, sin tal vez tenerlo presente, se habían abordado algunos principios, entre ellos está el del diálogo o la dialogización, ¿sí? Porque en última lo que busca mi investigación es confrontar ese currículo tecnócrata, ¿sí? Ese currículo realizado por expertos que no representa para nada la realidad que vimos los docentes de primaria. Entonces aquí digamos que hay una confrontación entre el currículo estandarizado y el currículo vivido, en esa cotidianidad que nosotros tenemos los docentes. Y hay otro principio que es el hologramático, porque como lo dije inicialmente, vamos a utilizar el método fenomenológico hermenéutico de Batman, porque vamos a partir de las anécdotas, de las experiencias vividas por docentes, por maestras de 3 instituciones. Entonces eso va a enriquecer mucho más ese conocimiento y no lo voy a ver solamente desde mi perspectiva, sino también desde la perspectiva de esas otras docentes. Entonces, no verlo desde la particularidad de mi experiencia, sino desde todas las experiencias de otras docentes. Creo que interesante lo que plantea Marixa, porque no es únicamente entender el currículo por el currículo, sino todas las relaciones que convergen y las relaciones que tienen desde la mirada y la experiencia de cada uno de los participantes directos del currículo, ¿no? Que no son solamente los estudiantes, sino los maestros y asimismo la comunidad educativa como tal. Víctor, en el caso de tu investigación, ¿qué ocurre en relación a esto que estamos hablando del complejo, del pensamiento complejo en tu investigación? ¿Qué ocurrió? Como hablamos de la superficialidad, a veces entendemos que al inicio pensaba que el problema era tecnológico. Estoy abordando esa realidad tecnológica que hay en las instituciones. Entonces pensaba que el problema era tecnológico. Pensaba que solo era cuestiones de entregar computadores y luego comprendí que la inclusión digital va mucho más allá. Tampoco basta con Internet, porque la verdadera inclusión depende de esa relación que se da entre lo que es la infraestructura, conectividad, formación docente, las condiciones económicas, curriculares, políticas educativas públicas, y toda esa apropiación pedagógica que se desarrolla pues en las diferentes situaciones. Entonces entendí que el principio de Morin es un principio sistémico, porque la inclusión solamente puede comprenderse cuando analizamos todo ese cúmulo de factores que influyen. Y si falta uno de esos, pues todo el proceso educativo se afecta. Entonces, por eso el problema no era tecnológico, sino que es un problema educativo, social y cultural. Claro que sí. Eso me hace pensar en algo, Víctor, que podríamos entonces nosotros decir que el computador por sí solo no transforma la educación ni resuelve un problema educativo. Claro, no, total, total. Ahí lo que tenemos que entender es que la educación se transforma en la manera como las personas se relacionan con ese conocimiento, o sea, con toda esa variedad de factores que influyen en el sistema educativo. Bueno, me gustaría contarles un poquito para la audiencia que tenemos en el caso de mi investigación, que a diferencia de ustedes que se dan en un contexto rural, el mío, perdón, urbano, el mío se da en un contexto rural y marcado específicamente por un conflicto que lleva afectando a Colombia ya más de 50 años y es el conflicto armado, ¿no? Cuando leímos a Edgar Morin y un poco en la discusión que nos lleva a compartir hoy esta reflexión, me hace pensar en lo que decía Víctor y Marisa ha insistido, no podría yo pensar en Santa Rosa como un fenómeno aislado y desde unas características solamente desde la ruralidad, sino ese entramado sistémico con muchos otros factores que ni siquiera son solamente de la rural, persisten solo en la ruralidad, sino que también hacen parte de unos problemas sociales y mucho más amplios educativos que también ocurren en la ciudad y cómo eso también llega a afectar a la ruralidad. Cuando leíamos a Edgar Morin, comprendí, por ejemplo, que algo que transformó completamente mi forma de investigar es que yo pensaba que estaba investigando una escuela en particular, es decir, la institución educativa Santa Rosa,
pero descubrí que realmente estaba investigando un tejido de relaciones y que Santa Rosa era un reflejo de todo ese tejido de relaciones sociales, económicas y políticas de las cuales atraviesa la educación colombiana y específicamente la rural. En ese sentido, pues mi investigación busca comprender un poco cómo una comunidad rural logra transformar una escuela ubicada en este contexto bastante violento, marcado por el conflicto, y cómo la sistematización de la experiencia, que es devolverle la voz a la comunidad desde su propia voz, analizar qué viene haciendo, qué falta por hacer y aún qué falta por reconstruir. Al principio creía yo que el éxito de Santa Rosa, porque tiene un éxito en términos de resultados de pruebas estandarizadas, se debía como al liderazgo del colegio como tal, pero luego comprendí que no, que esos mejoramientos de resultados académicos realmente, como dice Morín, tenía que ver con una cantidad de otras relaciones, de otros porqués, de otros sentires que estábamos dejando casi por fuera en el análisis, pero que a través de estas bases del pensamiento complejo me ha llevado a pensar de que es necesario esa energía, esa sinergia permanente entre docentes, entre estudiantes, entre la familia, entre el territorio, entre los líderes comunitarios, pero también entre los mismos conflictos que hay en este espacio. Ese descubrimiento en particular a mí me permitió en la investigación reconocer tres principios del pensamiento complejo que quería compartírselos. El primero, como ya Víctor y Marisa lo mencionaron, el sistémico, porque la escuela solo puede comprenderse como parte de un sistema vivo. Y eso me parece importante, vivo porque es cambiante, porque se mueve, porque tiene sus propias lógicas. El segundo principio, el recursivo, la comunidad transforma, en mi caso de Santa Rosa, la escuela, pero la escuela también transforma la comunidad. Es decir, que no existe una sola dirección de relaciones, sino que se va tejiendo eso que Morín nos habla en el pensamiento complejo. Existe una construcción mutua y finalmente creo yo que puedo resaltar dentro de estos principios de la complejidad el principio hologramático. Cada historia, por ejemplo, recopilada, narrada en los talleres de escucha y palabra, de los estudiantes, de los exalumnos o algún padre de familia, pues van completando esa historia de reconstrucción del territorio de Santa Rosa. Entonces, esa experiencia individual se convierte en un flujo que permite entender la relación colectiva y la transformación colectiva. También quisiera compartirles un poco una reflexión de que la escuela rural donde trabajo no es solamente un lugar donde se enseña, sino un organismo vivo que produce esperanza, en ese caso, memoria y transformación social. Hay algo que quisiera para devolverles la voz a ustedes, porque precisamente esta reflexión en torno al pensamiento complejo también nos lleva a eso, ¿no? De que aquí mismo, en este proceso que estamos haciendo, estamos entramando realidades distintas de la educación colombiana y estamos viendo cómo desde esos lugares donde nosotros como investigadores nos ubicamos, estamos construyendo y entendiendo un poco qué es Colombia, cuáles son los dolores, también las alegrías y las potencias que atraviesan nuestro país. Escuchando cada una de las investigaciones que adelantamos, yo siento que las investigaciones y quizás el que nos escucha pueden sentirlas muy distintas, ¿no? Como que Marisa acerca del currículo y esas tensiones que hay con el oficial y digamos el vivido que ella menciona, o en el caso de Víctor, cuando tú nos hablas que el tema de lo tecnológico no se resuelve solamente con abarcar o aumentar la tecnología en términos de recursos, sino todo lo que además deriva. Pareciera que estamos hablando de tres investigaciones que si bien es cierto son distintas, no tuvieran nada que ver, pero yo encuentro que con estos principios del pensamiento complejo, sí encuentro en relación a un objetivo mayor que la educación colombiana, encuentro como que hay algo que nos conecta, que realmente hay algo que nos une. No sé, Mari, ¿tú qué piensas al respecto? ¿O qué potencia encontrarías en estas tres posibilidades de investigación educativa? ¿Ve? Inclusive, él dice que ese paradigma está en construcción y por eso nos da algunos elementos como son los principios. Pero hay algo que él también menciona y es que la complejidad de lo real siempre nos desbordará. Por eso aquí lo importante es que nosotros hacemos parte de lo complejo, independientemente si Víctor realiza procesos desde lo tecnológico o tú desde la investigación, acción participativa a partir de lo que vienes desarrollando en tu institución educativa, que además tiene una característica que es rural. Creo que hay algo que nos une y es que definitivamente lo inseparable, ¿cierto? Que parece que no se pudiera unir,
en últimas nos convoca y es en ese ejercicio reflexivo e investigativo en torno al ejercicio docente en cuanto a nuestras propias prácticas pedagógicas, así como tú lo mencionabas, y volvemos a ese bucle, ¿cierto? Que es el hecho de que de las experiencias de todos aprendemos y eso se vuelve a retornar en ese proceso de lo educativo, de lo pedagógico. Y hay algo también que él dice y es que nos convoca, digamos, en ese horizonte epistemológico a desarrollar procesos antropolíticos, es decir, identificar de qué lado estamos y en esto de cuestionar esa realidad es evidente que se están desarrollando procesos críticos, ¿no? Independientemente de los lugares donde nos encontremos. Así es, Maritza, muchas gracias por ese aporte tan interesante y tan potente en términos de que, de verdad, ¿no? Lo que parecieran investigaciones aisladas nos demuestra y nos reitera una vez más que la investigación es algo súper importante porque tú nos dices, nos hace pensar no solamente que somos parte de un todo, sino que nos compromete frente a la investigación y frente a qué lado, en este caso de la educación, estamos. Víctor, al respecto, ¿tú qué tienes para aportarnos o qué reflexión? Casi que llegando al final de este pequeño encuentro, nos podrías decir. Bueno, no, aquí es como concluir, cerrar, entender pues que todas las investigaciones cuestionan las explicaciones simples, ¿no? Vamos Ujú. más allá de esa simplicidad que se puede generar frente a una pregunta o frente a una problemática. Y en segundo lugar, pues que todas muestran que la realidad educativa depende de esas múltiples relaciones. Y entonces ya nos queda como la invitación a los como investigadores para ir más allá de esas relaciones de esas simplicidades para entender, confrontar y debatir de manera crítica, pues las realidades y buscar alternativas pues para aportar en cada uno de los contextos, que es el fundamento de nuestra profesión docente. Claro que sí. Después de escuchar este diálogo, yo creo que comprendemos todos o llegamos al punto neurálgico que el pensamiento complejo no consiste únicamente en aprender nuevos conceptos o complicarlos en la dimensión de las palabras que usemos, sino que consiste, como decía Víctor, en transformar nuestra propia mirada frente a ese, en este caso, el rol que nosotros tenemos, que es como maestro, la relación que eso establece, las tensiones que genera, pero también las potencialidades que hay. Cuando cambiamos esa mirada, el currículo, por ejemplo, en el caso de la investigación de Mari, deja de ser únicamente un documento para convertirse en una posibilidad de cambio y transformación del quehacer pedagógico, pero también del proceso de aprendizaje y de enseñanza. La tecnología, en el caso de Víctor, pues deja de ser solamente un recurso. Y en el caso de la investigación de Santa Rosa, la escuela deja de ser un lugar físico para convertirse en una posibilidad de transformación política y social del territorio rural. Comprendemos que la educación, como bien lo decían mis compañeros, es un tejido vivo de relaciones humanas, culturales, históricas y territoriales. Ese es quizás el mayor aporte del pensamiento complejo en nuestras investigaciones doctorales. Es lo que quizás yo podría decir. No sé si quisieran culminar con alguien más, con algún concepto más o alguna reflexión final. Em, Creo que me quedo con el hecho de rechazar al reduccionismo, ¿no? Mirar siempre todo en su, digamos, en sus diferentes componentes, ¿no? Para la investigación en especial, mirar siempre lo que él decía, no solamente los factores internos, sino también los externos, también hacer ese esfuerzo. Bueno, no, de manera de cierre, lo que nos queda es esa invitación a, a, a vincular a los maestros, a los investigadores, a los diversos actores del contexto educativo, a interpretar esas realidades desde una forma más crítica. Esa sería como mi invitación que nos queda a partir de toda esta parte introductoria que estamos viendo en la parte del pensamiento complejo y conocer más sobre el autor, ¿no? Que nos cuestiona y nos invita pues a transformar y a fundamentar pues la investigación en cada uno de los contextos. Así es, queremos agradecerles a todos y todas por ese espacio. Marixa y Víctor, gracias por permitirnos tener este primer acercamiento con sus investigaciones. Esperamos otros espacios como este para que sigamos hablando acerca de lo que intentamos acercarnos y eso superar, como decía Marixa, me parece muy potente eso, la idea de la simplicidad de la investigación y encontrar que realmente no es solo un documento, no es solamente un quehacer académico o epistémico, sino que realmente es una propuesta
en el caso de nosotros, de reflexión pedagógica y, ¿por qué no?, de transformación social. Muchísimas gracias por el espacio. Ok, adiós, que estés bien.